Por ejemplo, se puede Qué pena, Joan, se te intercortó. con un robot se puede generar electricidad o con un carro y utilizar el otro mecanismo o Edwin, guardarla. ¿nos ayudas con esto? Hola Joan, buenos días. Hola, ¿sí me escuchan? Hola. Sí. Sí, Joan, mira, estás hablando de que con un robot podemos generar energía o con un carro. Sí. Sería porque es que, o sea, de generar energía ya tendríamos que pensar es en de, un sistema puede ser como, por ejemplo, las plantas eléctricas, pero que se puede adaptar a un robot, más orientado a que el sistema sería diferente a la construcción del robot como tal. Entonces, de pronto, no sé si de pronto por ahí va tu pregunta, si podemos hacer un sistema que genere energía y que después lo podamos adaptar a un robot. ¿Sería eso? Yo estaba pensando más en un carro. Por ejemplo, ponerle bobinas en el carro y que cuando vaya girando vaya moviendo la bobina y vaya generando un campo electromagnético y utilizar esa electricidad para algo. Creo que puede Correcto. ser posible. Sí, sí, sí puede ser posible, Johan. De hecho, bueno, sí, sí es posible porque muchos de los carros utilizan este tipo de sistemas de bobinas, aunque ya es muy, bueno, sí, sí lo utilizan, pero es muy, muy, ¿cómo se dice? Ya actualmente pues hay otros nuevos sistemas que están saliendo para eso, pero lo que tú dices va muy cierto en el sentido de que los mismos motores de los carros, pues ya hablando de carros, tienen un sistema que se les adapta al motor para aprovechar ese mismo movimiento mecánico y poder generar energía. Por eso el carro es capaz de cargar solito eh, la batería automáticamente. Simplemente es pensar muy bien qué tipo de diseño quieres y dónde lo vas a adaptar, como te digo, porque es que es muy diferente adaptarlo a un robot a adaptarlo a un carro, porque a un carro tú puedes aprovecharte del movimiento de las llantas o del movimiento del motor o hasta del viento, del sol, ¿cierto? Es como tú te tienes que enfocar es cómo vas a obtener esa energía. Y a un robot depende. Casi siempre la gran mayoría de robots se adquieren su energía es por medio de paneles solares, pero también hay otras formas de adquirirlo, no es la única que existe. Entonces tienes que aterrizar un poquito es si es para un carro, si es para un robot y de dónde vas a sacar la energía, porque como te digo, puedes sacarlas del sol, del viento, si es en un carro, del movimiento de las llantas o de un motor. Entonces, no sé si de pronto te respondí o es como acertada esta orientación. Algo por el lado que quiero. Pero no se puede aumentar mucho más el voltaje y el amperaje y guardar pilas que se acumulen la energía y gastarlas en algo. Sí, sí, eso lo puedes hacer, Johan. Ya tendríamos que mirar como el sistema eléctrico o electrónico de cómo generar, por ejemplo, con 5 voltios que nos dé el dispositivo y ya pasarlo por un proceso donde me saque 110 voltios o 120 y también la corriente, porque es una de las cosas más importantes en la electrónica. La corriente tendríamos que hacerle un manejo ya un poco a más escala porque la energía que están diciendo es como energía para qué, porque si es energía como para encender el auto, para encender luces y ese tipo de cosas, tendríamos que trabajar con corrientes muy bajitas, pero si es energía para hacer mover el carro, ya son cosas mucho más grandes, tendríamos que mirar qué alternadores nos pueden funcionar para eso, pero sí se puede. Una de las cosas que te digo es, primero, de cómo quieres adquirir la energía y segundo, piensa también para qué quieres esa energía, porque no es lo mismo utilizar una energía para prender un LED, un bombillito, por decirlo así, o en comparación de prender, por ejemplo, un motor o encender una licuadora o encender un fogón, encender una ducha, son dos cosas muy diferentes. Entonces, para que vayas más o menos aterrizando en qué vas a utilizar esa energía. Ok. Y Sí, también hay Joan, lo otra. importante, sí, cuéntanos qué pregunta es. Quisiera cómo saber
medir resistencia. Por ejemplo, la resistencia de una casa, cómo para aguantar los terremotos, cómo para aguantar pesos extras, cuánto necesitan, ¿cómo se llama eso? Lo que, no, o sea, para más arquitectura que todo, cómo medir cuánto puede aguantar una casa. Abrámosle el espacio a Daisy Daisy, para yo que creo te que sí. responda esta Sí, porque hablas pregunta. como de resistencia de casas. Johan, se te está Sí, casi no. entrecortando un poquito, no te alcancé a escuchar muy bien la inquietud. ¿Me repites, porfa? Quisiera saber cómo es que uno puede calcular cuánto puede aguantar una casa en las condiciones diferentes. Por ejemplo, si pasa un terremoto muy fuerte, puede de magnitud 7, 8, ¿cómo es capaz de aguantar tanto movimiento? ¿O cómo Bueno, se... Johan, ve, ¿Cómo? esa pregunta es muy profunda, la verdad, porque se puede tomar desde muchos aspectos. Entonces, principalmente lo que se hace desde la ingeniería es, como tú lo mencionaste, calcular cargas. Y las cargas se dividen en tres tipos. Hay cargas vivas, que es lo que nosotros comúnmente denominamos lo que se mueve, ¿cierto? O sea, lo que soporta un edificio o una casa que se mueve, es decir, las personas. Cargas muertas, que es normalmente lo que nosotros tenemos en las viviendas, que no se mueven, es decir, el mobiliario, que la cama, que el closet, que los muebles, que el comedor, ¿cierto? Y las cargas de viento, porque esas cargas son las que soporta la fachada de la vivienda o de la edificación. Entonces, cuando hablamos de cargas, hay que tener en cuenta esas tres líneas. Cargas vivas, lo que se mueve; cargas muertas, lo que no se mueve; y cargas de viento. Ya cuando uno tiene presente esos tres tipos de cargas, Johan, uno empieza a hacer unos cálculos, pero esos cálculos van a estar dependiendo de los tipos de materiales que nosotros utilicemos para la construcción. Entonces, te pongo un ejemplo. No es lo mismo los materiales con los que construyen las edificaciones, por ejemplo, en China, porque en China la actividad sísmica es un poco más alta que los materiales que nosotros utilizamos, supongamos, en Colombia. Entonces, habría que entrar a evaluar, Johan, qué tipo de materiales vamos a utilizar para la edificación, cuáles son los más pertinentes para los movimientos sísmicos que se efectúan en determinado lugar, y sumado a eso, ya replantear todo el tema de cargas, es decir, cuántas personas va a soportar la edificación, cuántas personas van a vivir ahí, qué tipo de mobiliario vamos a tener, y ya todo eso sí entra como a jugar en esa evaluación de cómo soportar cargas. Pero por eso te digo, Johan, que es algo muy complejo, es algo muy amplio, no lo complejo, sino lo amplio, porque abarca muchas cosas. Entonces, abarca materiales, lugar, actividad sísmica, habría que evaluar todo en conjunto. Ok. Y otra cosa, ¿cómo es el secreto de la altura? ¿Cómo es que aguanta un edificio tener 100 pisos y no derribarse por la fuerza del viento? O no doblarse o Bueno, partirse. eso va más arraigado, Johan, al tema de las cimentaciones. Las cimentaciones o las fundaciones. Las cimentaciones o las fundaciones es lo que nosotros conocemos como los pies de la edificación. Mira que las edificaciones son como el cuerpo humano, ¿cierto? Deben de tener algo que los soporte. A nosotros, que nos soportan los pies. Así son las edificaciones. Entonces, las edificaciones, antes de estructurar todo el tema arquitectónico, lo que se hace es un estudio de suelos. Y en ese estudio de suelos se relaciona cuánto es la capacidad portante del suelo, es decir, cuánto peso puede soportar el terreno. Entonces, hay terrenos que de pronto no son tan buenos porque son muy arenosos,
que no pueden soportar muchas cargas. Entonces son los momentos en los que uno dice, no, ese terreno puede soportar una casa solo de 2 pisos, ¿cierto? O habrán terrenos en los que uno dice, bueno, puede soportar una edificación de máximo 15 pisos, y así sucesivamente. Pero la verdad es que la altura, en cierta medida, Johan, la da es el terreno, la capacidad portante del terreno. Y eso normalmente lo hace un ingeniero de suelos. Él va, evalúa el terreno, mira la tierra, se hacen unos estudios, se llaman apiques, y es que meten unos instrumentos hasta el fondo del terreno para ver hasta dónde llega, ¿cierto? Y saber hasta dónde puede soportar carga. Y a partir de eso ya sí se empieza a evaluar, bueno, soporta tantos pisos, o se reevalúa la posibilidad de modificar el terreno. Cuando tenemos un terreno de pronto muy inestable, que sabemos que de pronto se puede hundir la edificación, por así decirlo, pero que necesariamente tenemos que construir ahí, lo que se hace es modificar el terreno. Entonces se trae material de otras partes, como rocas, como arena, lógicamente bien evaluada, y se modifica el terreno para que soporte más carga. Y así ya se evalúa el tema de la altura. Ok, ¿Sí eso ya te quedó sería claro, todo. Johan? Sí, Perfecto. ya serían todas las preguntas que tengo. Ah, bueno, pero lo importante es que te vayas pensando entonces qué tema te gusta más, ¿cierto? Si la robótica o la parte de construcción. Y más pues, del tema de interés, también mirar si estos conocimientos que quieres realizar son aplicables o son de importancia para tu corregimiento. Tú podrías hacer un proyecto de investigación sobre la capacidad de resistencia que tienen las casas de tu corregimiento. ¿De dónde tú eres? De Altavista, sí. Por ejemplo, de tu vereda. Entonces podrías evaluar en acompañamiento de Daisy la resistencia de estas casas para un movimiento sísmico, ¿cierto? Pero lo importante es que te vayas cerrando un poquito, porque entre más te cierres, más fácil va a ser desarrollar conocimientos aplicados que sean de utilidad. ¿Sí me hago entender? Johan. Sí. ¿Qué? Por ejemplo, tu corregimiento tiene una particularidad que es fantástica, y es que en tu corregimiento, en Altavista, no sé si conoces que hay muchas ladrilleras. Es uno de los corregimientos junto a San Cristóbal que tiene mayor producción ladrillera. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que la capacidad del suelo se da para extracción de materia prima para la construcción. Entonces, mira que, como te digo, tu corregimiento tiene una particularidad, y es que en el tema constructivo es muy fuerte, porque tiene materia de explotación, que eso no lo tienen todos los corregimientos. Entonces, vete pensando las particularidades que ves en tu entorno y cómo las puedes llevar a un proyecto de investigación, ya sea por robótica o por construcciones civiles. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Uno tan solo puede estar en un solo proyecto. Por ejemplo, tan solo estar en robótica o tan solo estar en arquitectura o ingeniería. No me acuerdo qué era eso. O puede estar en los dos al mismo tiempo. Johan, qué pena yo comento ahí, no sé si me alcanzan a escuchar y a ver. Johan, mira, la idea es que tú primero, o sea, tú ubiques en cuanto a las dos preguntas que de pronto tenías dudas, ¿cuál de las dos quieres realmente ejecutar? ¿Cuál te llama más la atención?
porque estar en las dos implica, como decía la compañera Daisy, es de que hay cosas muy profundas que hay que trabajarlas en clases, pero por ejemplo en el campo de robótica también hay mucho que hacer. Entonces, estar en las dos creo que puede ser producentes por el tiempo, ¿cierto? Porque si le dedicas a una, no le puedes dedicar a la otra. Entonces, ya eres tú, o sea, tú tienes que definirte, yo quiero robótica por esto y esto, o yo quiero arquitectura y construcción sostenible por esto y esto. De las dos me gusta esta y ya, solo me voy a basar en esa línea. Y así ya puedes entrar con nosotros, como específicamente atacar esas dudas que tienes en el tema de la investigación. Entonces, como decía Daisy, en tu corregimiento hay una zona o un espacio muy apropiado para investigar, por ejemplo, qué materiales son más resistentes para construcciones muy altas, o qué materiales sirven para, no sé, para la idea que tienes del proyecto de que sea muy resistente. También es como eso, es puntualizar tu pregunta. O sea, sí, la pregunta está bien hecha, pero entonces vamos más como al detalle. ¿Yo qué quiero hacer? Si yo lo que quiero hacer es una casa para que aguante terremotos, o sea, una casa sismo resistente, no sé si la palabra está mal, Daisy me corrige. Entonces, ¿qué Está muy bien, sistemas? Edwin, así es. Ah, bueno, vale, gracias. ¿Qué sistemas te pueden servir para eso, cierto? O qué materiales te pueden dar eso. Pero si tu casa es, por ejemplo, para hacer construcciones en las laderas del corregimiento que están muy propensas a hacer un derrumbe, una avalancha, entonces ya no necesitas ese sistema, ya necesitas es mirar de qué forma puedes construir en esos desniveles, en las montañas, una casa que no se venga abajo. Entonces es como puntualizar qué es lo que quieres hacer realmente y cerrarte. O sea, las ideas están muy bien y tienes que seguir pensando en esas ideas grandes, que cualquier idea que tengas es muy buena para empezar la investigación, pero ya entonces verlas aterrizando. Lo que yo te decía ahorita, qué pena cambiando el tema ya con la robótica, es que el generador de energía, por ejemplo, habría que pensarlo si es para o un robot o para un carro. Son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Y también pensar qué tipo de energía quieres utilizar, o sea, qué dispositivos quieres encender con esa energía o utilizarlos. Por ejemplo, si son para LEDs o iluminación. Yo por acá tengo un sistema, ahora que lo encuentro, es un motorcito, se llama un motor reductor, que simplemente colocándole un LED o hacerle un circuito electrónico con varios LEDs, puedo hacer una lámpara, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, acá, aprovechándome la energía que tiene el motor, no sé si alcanzan a ver en la pantalla, yo puedo puedo generar luz con simplemente este motor, que es algo muy sencillo, muy casero. Entonces, es para eso. ¿Qué fin tienes tú con esa idea que estás pensando? Y lo otro, si tienes más dudas, inquietudes, yo te sugiero como por ejemplo buscar en internet. También hay unos proyecticos muy chéveres, como por ejemplo los generadores eléctricos. Mira que este es un generador casero, no sé si estás viendo pantalla, donde nos permite cargar el celular. Entonces son corrientes muy pequeñas y voltajes que no pasan de 10 voltios máximo o 5 voltios. Simplemente porque el objetivo final de este proyecto en específico es cargar un celular que no necesita tanta energía. Entonces, por ejemplo, esto lo podemos construir con nuestras cosas caseras, con materiales caseros. Este otro tipo de proyectos, bueno, mira que es como el que yo estoy mostrando, simplemente es hacer un sistema manivela mecánico que encienda luces, entonces se puede construir. Y ya cuando son cositas más grandes, como por ejemplo acá, un generador eólico, entonces ya necesitamos unos motores muchísimo más grandes, necesitamos unas aspas para el ventilador de un tamaño puede ser de 2 metros, y ya con eso podemos encender aparatos de mucho más consumo. Pero también piensa en tu corregimiento. ¿Tú qué puedes hacer con estos sistemas que estás planteando de generar energía para tu corregimiento? No sé, encender las luces de las calles o encender la luz de mi casa, o es eso, es pensar qué hacer con esa idea que tienes, pero irla como aterrizando. No, yo solo me voy a concentrar en hacer esto, ¿cierto? Entonces, para que solo te dediques en esa situación. Bueno, ya no sé si te respondimos o te orientamos más o menos las ideas que tenemos en cuanto a tus preguntas, que no, que están pues, están bien, o sea, estamos bien porque estamos como en el proceso de lluvia de ideas y la idea es que sigas, que continúes con esa curiosidad que tienes.
Listo. Compañeros, no sé si alguien tiene alguna observación. No, ya Joan, pues por problemas técnicos, los otros compañeros no se pudieron conectar. Entonces vamos a replantear el encuentro para esta semana, para que puedas asistir. Y en este encuentro ya vamos a hablar sobre qué es una idea de investigación, a partir de qué podemos generar ideas de investigación. Y ahí te va a quedar un poquito más claro. Ve pensando en estas ideas que tienes y las vas aterrizando, o sea, las vas cerrando un poquito para que en el próximo encuentro nos cuentes a cuál idea llegaste. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por estar acá, por decir pues las preguntas y ya sabes que esta semana nos estaremos viendo. Por cierto, ¿a qué hora puede ser la reunión? Porque yo estudio de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, no sé si de pronto la pongo otra vez como a las 10 de la mañana, que no me dio para ingresar. Yo creo que la vamos a estar poniendo en las horas de la tarde, si no estoy mal, pero ya te va a llegar el correíto pues con la información. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta el próximo encuentro. Hasta luego. Hasta luego, chicos.